Hermanos, yo iba a enseñar algo, pero voy a compartir algo diferente de lo que yo tenía pensado enseñarles. Quiero que abran su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Siento que es un tiempo muy apropiado para aprender una gran lección de lo que está pasando y entender un poquito, darles una pequeña explicación. No me considero un experto en la política ni nada de eso, no voy a explicarles eso, solamente voy a explicarles algunas cosas que la Biblia nos enseña de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y por qué está ese conflicto ahí entre los israelitas y los palestinos. Ezequiel 37, versículo 1 en adelante. Ezequiel 37, versículo 1 en adelante es una profecía que ya se cumplió, esta profecía en el pueblo de Israel. Entonces, parcialmente diría yo, porque todavía falta una parte que se va a cumplir, que va a ser inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Dice el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque es una fuente de inspiración y es una fuente de conocimiento y sabiduría. En esta mañana, Señor Jesús, gracias por este precioso pasaje. Ayúdame a explicárselo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. El problema que está sucediendo en Israel en este momento es un problema más serio de lo que la mayoría de nosotros podemos entender. Es un problema muy delicado. Ahorita muchas naciones están extremadamente preocupadas por lo que puede desencadenar esa guerra que está sucediendo ahorita.
Pero nosotros, hermanos, eso es algo que es interesante saberlo y estudiarlo un poquito, porque a veces nos preguntamos por qué esa guerra. Y en los últimos años ha habido un sentimiento antisemita. Es decir, han habido más personas que se levantan en contra del pueblo de Israel. Y nada menos ayer miraba en muchos noticieros que ponían más énfasis en las bajas que Israel estaba ocasionando en la Franja de Gaza que en las bajas que este grupo terrorista había hecho, en las muertes que este grupo terrorista había hecho en la tierra de Israel. Y en cierta manera las noticias las manipulan, ¿para qué? Para que se vea como Israel que es el malo de la película. Y eso es lo que pasa siempre, tratan de poner a Israel como el malo de la película. Desde el año 1948, usted sabe que la guerra ha estado ahí en pie, en ese territorio, y no va a haber paz, no va a haber paz hasta que venga el príncipe de paz. Él es el único que va a traer la paz en la tierra de Palestina. Entonces, hermanos, va a haber una aparente paz después del arrebatamiento de la iglesia, cuando aparezca el anticristo y haga un tratado de paz entre Israel y los palestinos. Y no tengo el tiempo de explicarle ahorita, porque realmente esto me impulsó el Espíritu a darles esta explicación en esta mañana. En realidad no me preparé con algunos mapas, pero Israel fue dividido, o sea, toda la tierra que comprende desde el norte de Galilea, desde el Monte Hermón, hasta, podemos decir, al desierto de Judá, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Esa tierra fue dividida en el año de 1948, cuando las Naciones Unidas decretaron el Estado de Israel y decidieron, después del terrible holocausto, después de lo que pasó con ese Hitler que quiso aniquilar al pueblo de Israel, entonces las Naciones Unidas decidieron darle un pedazo de tierra para que los israelitas pudieran tener una tierra donde ellos pudieran vivir. Todo estaba bien, pero los árabes nunca han reconocido, hasta el día de hoy, nunca reconocen al pueblo de Israel. Y hay algunas naciones, como es en el Líbano, y especialmente hay una nación que es enemiga, que es la que le da enormes cantidades de dinero y le da armamento y le provee de tecnología a ese grupo terrorista Hamas que está en la Franja de Gaza, que es el país de Irán. Irán es el que siempre se ha opuesto. ¿Para qué? Porque ellos, su único anhelo es destruir al pueblo de Israel. Ellos dicen: Israel es un pueblo que no debe de existir, no debe de existir. Y esa es la oposición, todo ese es el problema. Si sacan a Israel de ahí, se acaba, aparentemente dicen ellos, se va a acabar la paz. Pero a Israel no lo pueden sacar. A Israel no lo pueden sacar, porque a Israel no lo plantó las Naciones Unidas ahí, sino que Israel tiene promesas desde hace casi 4,000 años atrás, cuando un hombre que estaba en Ur de los Caldeos decidió obedecer el llamado de Dios. Y este hombre, obedeciendo al llamado de Dios, se vino a la tierra de Palestina, o a la tierra de Canaán, que es el verdadero nombre de ese territorio, la tierra de Canaán. Él se vino y la promesa fue que Dios le dijo a Abraham: todo lo que pisare la planta de tus pies va a ser para ti y para tu descendencia. Ahora tenemos que entender algo grande acá, hermanos, y es que de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, y Él la da a quien Él quiere. Amén, porque nadie puede decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Es como un padre, si dice tiene 3 casas y decide dejarle una casa a su hijo, y el hijo mayor estaba pensando, o uno de los hijos estaba pensando: no, esta casa me pertenece a mí, pero el padre dice: no, va a ser para este hijo o para este familiar, y él lo ganó, Él lo hizo. Entonces Él es el dueño, Él puede hacer lo que le dé la voluntad de Él. Así es Dios. Él hizo la tierra, Él hizo el sol, Él hizo la luna, Él hizo las estrellas, y Él es el dueño de todo. Él lo puede dar a quien Él quiere.
Ahora, Dios siempre ha favorecido a aquellos que deciden obedecerle a Él. Él favorece a aquellos que deciden obedecerle a Él. Y este puede ser una bonita oportunidad para aprender una gran lección para nosotros. Y yo quiero decirle, vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena. Y más vale que nos pongamos bien con el Señor en este tiempo. Más vale que usted se ponga bien a cuentas con el Señor. Que todos nos pongamos a cuenta, hasta yo me incluyo. Todos nosotros necesitamos tomar muy en serio las cosas espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque viene un día en el cual el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Viene un día en el cual el Señor va a sacar su pueblo, porque hay promesas que Dios hizo al pueblo de Israel que son irrevocables, porque son promesas incondicionales. En los pactos que Dios hace y ha hecho con el hombre hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Y hay un pacto que se conoce como el pacto abrahámico, que es un pacto incondicional. Porque todo lo que tenía que hacer Abraham era andar delante de él, delante de Dios, perfectamente, serle fiel a él, enseñar a sus hijos a que le temieran a Dios. Y Dios le dijo, si tú haces eso, todo lo que pise la planta de tus pies va a ser para ti y tu descendencia. Abraham lo hizo, entonces ya hay un pacto perpetuo ahí, incondicional, en el cual Israel no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque Israel le clama a su Dios y le dice, Señor, tú le prometiste a nuestro padre Abraham que esta tierra iba a ser para nosotros. Y entonces cuando ellos dicen eso, entonces Dios dice, sí, yo le prometí. Y si hay algo que Dios honra es su palabra. Dios honra su palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra. Hay otro pacto que es el pacto palestino, en el cual Dios le dio una promesa, que esa tierra que le estaba dando a los hijos de Israel iba a ser para ellos y sus descendientes. Entonces hay otro pacto también que se conoce como el pacto davídico. En el pacto palestino Dios le dice, prometo una tierra como heredad, desde el río Éufrates hasta el río Nilo en Egipto. Todo eso es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Y le dijo, todo esto va a ser para ti, para tu descendencia. Entonces, y el pacto davídico es que le prometió de que nunca iba a faltar un rey del linaje de David que reinara sobre su pueblo Israel. Ahora, desde que Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo, ellos echaron una soga en el cuello y por eso han sufrido todo este tiempo desde el año 70, cuando fueron destituidos de su tierra. ¿Por qué? Porque rechazaron a su rey. Cuando el rey Herodes les dijo, ¿qué voy a hacer? Jesús les dijo, este es vuestro rey. Y ellos dijeron, no tenemos otro rey que César. ¿Y qué voy a hacer con vuestro rey? Bueno, crucifícale y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense la barbaridad que dijeron esos hombres en esa ocasión. Y por eso vino todo lo que a Israel le ha pasado desde el año 70, anote bien esa fecha, del año 70, cuando Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, hasta el año 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel no contó con un pedacito de tierra que dijeron, esta es nuestra nación. Pero el pacto abrahámico, el pacto palestino, decían, esa tierra le pertenece a Dios, a Israel. E irrevocable, dice Pablo, es el llamamiento de Dios. Irrevocable, no, Dios nunca, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Amén. Escuche bien eso. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Entonces, si Dios le ha prometido y le ha cumplido todas las promesas que Él le ha hecho al pueblo de Israel, la pregunta es, si Dios le prometió esto a Israel y lo ha cumplido hasta el día de hoy, ¿podrá Dios cumplir las promesas que le hizo a su iglesia? ¿Podrá Dios cumplir la promesa que le hizo a la iglesia?
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, no dijo el Señor donde yo voy a estar, donde yo estoy, porque Él es Dios, y como Dios Él era omnipresente. Él estaba con los discípulos en San Juan 14, pero a la vez estaba en el tercer cielo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermano, hay una promesa. Así como Dios le dio una promesa al pueblo de Israel, también nos ha dado una promesa a nosotros. Pero no es ese mi tema, lo que quiero decirles. Entonces, aquí en Ezequiel 37 encontramos ya Jerusalén. En este momento estaba prácticamente destruida por los babilonios, porque Israel, ¿sabe que Jerusalén ha sido la ciudad que la han destruido 17 veces? Y 17 veces se ha vuelto a reedificar. Los primeros en destruirlo fueron los babilonios, los babilónicos. Después vinieron los romanos, que destruyeron también la ciudad. Entonces Ezequiel, que era un sacerdote, está profetizando acá. Él ya está en Babilonia. Ya sabe que Jerusalén ha sido ya invadida por los babilonios y está a punto, si no es que ya estaba destruida. Entonces los israelitas que estaban ya no hay esperanza para nosotros. Realmente ya no hay esperanza. Y aquí Dios lo lleva en el espíritu al profeta a una visión para nuestros días. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque, hermanos, nosotros somos más responsables que los cristianos que vivieron hace 100 años. Usted y yo es más responsable, porque usted y yo estamos mirando la profecía llegar a su cumplimiento. Estamos viendo profecías que se están cumpliendo al pie de la letra delante de nuestros ojos. Y lo peor es que hay muchos que ponen una mano diciendo que yo no quiero ver eso. Tiene que abrir sus ojos y mirar que la venida, nuestra redención, está cerca. ¿Por qué? Porque Dios le había advertido al pueblo, y es una advertencia también para nosotros. Si nosotros le somos fieles a Dios, hermanos, Dios va a traer todas sus bendiciones. Pero si le somos infieles, entonces vamos a tener que enfrentar la ira de Dios. Y Dios no nos ha puesto para ira, pero Dios, hermano, tiene que honrar su palabra. Y Dios no es un juguete que lo podemos tomar nosotros hoy y dejarlo y volverlo. Él no es un yo-yo, no. Él es un rey soberano, Él es un Dios sublime, Él es un Dios santo, Él es un Dios puro. Y Él demanda, escuche bien esto, abra bien los oídos en esta mañana. Él demanda que nosotros le seamos fieles a Él y que le creamos con todo nuestro corazón. Y para eso nos ha puesto al pueblo de Israel, para que lo miremos como ejemplo. No piense usted que porque ha sido bautizado y es miembro de la iglesia por tantos años, usted va a ser salvo. No. Si nuestras acciones no son de acuerdo a la palabra de Dios, si nuestra manera de vivir no es de acuerdo a la palabra de Dios, si nuestro corazón está frío con la palabra del Señor, un día, hermano, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia y hay muchas personas que se van a quedar. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por eso Dios nos está mostrando, nos está hablando de muchas maneras. Hace unas semanas atrás, días atrás, hubo un terremoto grandísimo en Pakistán. Miles de personas han muerto y estaba viendo ayer una imagen satelital, una abertura grandísima que había en la ciudad en dos, prácticamente la partió en dos, una abertura en la tierra. Y aún así no estamos mirando mucho la iglesia. Y aún así el pueblo no despierta. Y aún así no entendemos que la venida del Señor está cerca. Porque hay muchos que son indiferentes. Yo veo esas cosas y yo me espanto. Me lleno de temor y le digo, Señor, ayúdame a estar preparado para que ese día no nos sorprenda a nosotros.
Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que estar velando, hay que estar en vela. Mire, rápidamente. Ezequiel es llevado a un valle de huesos secos. Secos dice en gran manera, es decir, no había esperanza de vida. Porque eran cadáveres que habían estado ahí. La carne se había descompuesto, el cabello, toda la piel, todo eso se había descompuesto, los huesos, el viento había venido, había regado, esparcido los huesos, por allá estaba el fémur, por allá estaba la tibia, por allá estaba el peroné, por allá estaban todas las partes, por allá estaba el cráneo, porque habían venido las aves de rapiña, habían comido, habían hecho festín y habían regado las partes de las personas, de ese ejército. Y entonces, hermanos, el profeta había venido la lluvia, había venido el calor, había soplado el viento, aquellos huesos estaban, me imagino que quizás era un desierto, porque estaban secos en gran manera, dice, no había ninguna esperanza de vida. Y el profeta es llevado, y Dios le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, Señor, solo tú lo sabes. Fue muy sabia la respuesta del profeta. Entonces él le dijo, profetiza y di, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y cuando el hombre comenzó a profetizar, entonces hubo un temblor, un terremoto, y los huesos, ¿cómo sería esa visión? ¿Cómo sería lo que el profeta estaba viendo? Comenzaron a moverse los huesos y a juntarse, y después de repente aparece un escuadrón de gente, de soldados ahí, que están del puro esqueleto, y de repente en los esqueletos comienzan a salir tendones, y después músculos, y después carne, y después piel, y después, hermano, aparece vestimenta y aparece un ejército que está, pero no tenían vida. Y luego el Señor le dice, profetiza al Espíritu. Y el profeta comenzó a profetizar, y cuando profetizó, dice que vino el Espíritu de Dios, sopló sobre aquellos huesos, y entonces aquel vino a ser un ejército viviente, porque cobraron vida. Y al final el Señor le pregunta, hijo de hombre, estos huesos secos, o le responde y le dice, estos huesos secos son la casa de Israel. Ellos piensan que ya no hay esperanza. Ellos piensan que ya no tienen esperanza alguna, que ya para ellos se han cerrado los cielos, que yo me he olvidado de ellos. Pero dile, yo no me he olvidado de ellos. Y yo los voy a volver a reunir de las naciones donde yo los haya esparcido, y los voy a traer y los voy a plantar en su tierra. Y esa es la promesa que encontramos si usted abre el libro de Deuteronomio, para que veamos la veracidad de la palabra del Señor. En el capítulo 4, versículo 25 de Deuteronomio. Esta es una advertencia para nosotros. Dice la palabra, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Dios le está diciendo, te voy a dar esta tierra, pero quiero que tú seas obediente a mis mandamientos. Quiero que tú me honres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo voy a ser tu único Dios. Tu adoración va a ser solamente a mí. Tu amor va a ser solamente a mí. Tu obediencia va a ser solamente a mí. Pero el día que tú hagas eso, dice el Señor en el 27, Jehová, si tú haces eso, vas a ser destruido.
Por eso dice el versículo 26, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomarla por posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Entonces Dios le está diciendo, si ustedes me desobedecen, yo lo voy a esparcir por todas las tierras. No cierre ese pasaje, pero vaya ahora conmigo a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es un pasaje muy lindísimo porque aquí el Señor le está diciendo todas las bendiciones que Dios iba a traer sobre ese pueblo. Y por eso Israel, hermano, es una potencia mundial. Porque hay una bendición de parte de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero también le advierte en el versículo 58 de Deuteronomio 28. Después usted puede leer en su casa todas las bendiciones. Mire, Dios es un Dios que bendice, pero Él demanda obediencia. Y si le obedecemos, Él no es capaz de darnos más de lo que nosotros le pedimos. Pero si le desobedecemos también, si nosotros le desechamos, le damos la espalda, Él también nos da la espalda. Y lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es que Dios nos dé la espalda. Porque podemos pecar, pero si Dios no nos ha dado la espalda, Él nos perdona y nos oye. Pero si Él nos da la espalda, hermano, Él no nos va a oír. Verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes, permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, desde los cuales temisteis, y no te dejarán. Asimismo todas las enfermedades y todas las plagas. Entonces el Señor comienza a decirle aquí, todo esto lo voy a traer sobre ti. Pero el Señor le dice, te voy a sacar de esta tierra que fluye leche y miel. Te voy a regar como la arena sobre todas las naciones y vas a estar allá. Y allá vas a clamar, vas a gemir. Vas a decir en la mañana, ¿quién me diera que fuera la tarde? Y cuando llegue la tarde y la noche, ¿quién me diera que llegue a la mañana? Por la gran angustia en la cual te vas a ver. E Israel ha pasado por todo eso. Israel pasó por todas esas angustias. Basta solamente mirar algunas de las películas que han salido documentales de la Segunda Guerra Mundial, de lo que Israel pasó en esos campos de concentración en Polonia, en Alemania, en Checoslovaquia, de todo lo que pasó el pueblo de Israel por ahí. Ver a sus hijos, imagínense lo que es ver, cuando uno ve esas imágenes de esos cadáveres, prácticamente solo esos huesos unidos por los tendones y la piel, porque no tenían nada de carne. Salir de esas barracas, dicen que los soldados cuando llegaban, los soldados de aquí de Estados Unidos y miraban eso, caían de rodillas llorando de cómo era posible que había gente en esos lugares. Salían gente caminando, yéndose de lado, ¿por qué? Por la debilidad que tenían. Y esa gente en la mañana decían, ¿quién nos diera que llegara la tarde? Y cuando llegaba la noche, ¿quién nos diera que llegara la mañana? Porque los nazis los sacaban y los ponían enfrente. Y comenzaban a seleccionar, tú sal. Y después delante de todos los fusilaban, los mataban a sangre fría. Como lo que acaban de hacer ese grupo terrorista el día de ayer. Entrar a las casas y matar a sangre fría a hombres y mujeres, a niños. Es terrible. Pero todo eso le vino a Israel porque él le dio la espalda a Dios. Pero note, capítulo 30 de Deuteronomio. Capítulo 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que Jehová ha puesto delante de ti,
y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te haré bien y te multiplicarás más que tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Entonces Dios está diciendo acá, te voy a castigar duramente, pero al final, cuando tú te arrepientas, yo te voy a reunir de todas las naciones. Y eso es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Lo ha vuelto a juntar de todas las naciones. Y eso es una cosa importante que debemos entender nosotros. Los palestinos luchan y dicen, no queremos a Israel. Pero es que Israel no lo puso el hombre ahí. Israel lo puso Dios ahí. Y esa tierra por derecho establecido por Dios. Y eso, hermano, yo sé que ellos no respetan este libro. Yo sé que a ellos no les interesa este libro. Pero así peleen y luchen y todo eso y se levanten millones de hombres, nadie va a poder sacar a Israel de ahí. Porque Israel es una piedra pesada que no hay nación que pueda cargárselo. Es más, si una nación se echa en el lomo a Israel, ese peso de Israel lo va a aplastar. Por eso es que los británicos, ellos tuvieron el control en 1940. Ellos tenían el control y ellos dijeron, no queremos nada de aquí, de esta tierra. ¿Por qué? Porque es demasiado el problema. Y nadie quiere ese problema. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania. Y mire, Rusia se ha quedado calladita, China se ha quedado callada, no se han pronunciado. ¿Por qué? Porque Rusia y China tienen sus intereses ahí. Pero lo que yo quiero explicarles ahora, hermano, en esta mañana brevemente es que esa tierra Dios se la dio al pueblo de Israel. Y es algo que ni usted ni yo podemos definir o entender plenamente. Simplemente Dios decidió dársela y es de Israel. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Israel podrá sufrir muchas bajas en esta guerra, pero Israel va a prevalecer. Va a prevalecer. ¿Por qué? Porque Dios está con el pueblo de Israel. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que Dios ha abierto los sepulcros de Israel y los ha plantado en la tierra. Y no hay nación que lo vaya a sacar, solamente hasta que se cumpla la profecía después del arrebatamiento de la iglesia, que Israel va a volver a ser engañado por el anticristo. Van a creer durante 3 años y medio que ese anticristo es el Cristo que ellos estaban esperando, pero a los 3 años y medio, cuando él se siente en el lugar santísimo y se autoproclame a sí mismo Dios, entonces la venda se les caerá. ¿Por qué? Porque van a recibir también el bautismo del Espíritu Santo y entonces ellos comprenderán realmente que Jesús es el Mesías. Hoy Israel tiene los ojos vendados todavía porque no se ha cumplido la plenitud de los gentiles que sean salvos. Y por eso la carga de la iglesia es orar por ese pueblo. Porque por Israel usted y yo tenemos salvación. Y como dijo el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos. Y eso es un hecho. Jesús fue un judío 100% del linaje de David. Y Él es nuestro Salvador.
Y Él ha prometido librarnos de este juicio que viene, y no solamente, sino del juicio eterno, y ha prometido darnos la vida eterna. La vida eterna. Si nosotros decidimos caminar en obediencia y miramos lo que está pasando con el pueblo de Israel, y aprendamos, llevemos a nuestro corazón y digamos, wow, esto le está pasando porque ellos le desobedecieron, pero Dios los ha vuelto a plantar e Israel es una potencia. Estaba escuchando a alguien ayer decir, Israel no necesita ninguna nación que lo defienda, porque ellos tienen la capacidad para defenderse. Si lo hicieron en la guerra de los 6 días, cuando más de 6 naciones se unieron y lo atacaron por el norte, por el este y por el sur, Israel, que no tenía la capacidad armamentista que hoy tiene, pudo defenderse y vencer. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Ahora también ellos van a vencer. Pero la lección, el llamado para la iglesia es, vuelvo a decir, repito las palabras que el Señor dice en Mateo 24, cuando estas cosas, escuche bien esto, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, el mensaje no es solamente para el mundo, el mensaje es para la iglesia. Porque es triste la condición de la iglesia, mientras la iglesia en un contexto general, o lo que se dice ser iglesia, está abriendo las puertas para que el pecado entre, ignorando lo que Dios hizo con Israel. Hermanos, nosotros, o la iglesia que cree ser la verdadera, que cree amar al Señor con todo su corazón, debemos de reflexionar en nuestro corazón y decir, realmente la venida del Señor está cerca. Porque el hombre le está dando la espalda a Dios. Y están derribando los templos y convirtiéndolos en centros de entretenimiento nocturnos. Y están creando todo tipo de iglesias. Platicaba con un hermano ayer y me decía, ¿sabía usted que hay iglesias virtuales? Sí, hay iglesias virtuales donde ya los creyentes dicen, ya no necesitamos ir a un culto. Ya todo lo que necesitamos es conectarnos a través de la red social y mirar ahí un mensaje del pastor. Y eso basta. ¿Dónde está la coinonía? ¿Dónde está la adoración? Yo quiero decirle, nunca es lo mismo estar mirando un servicio a través del YouTube, de Facebook. Nunca va a ser igual que estar en la casa de Dios. Nunca va a ser igual. Su conexión, mi conexión con Dios es diferente. ¿Por qué? Porque aquí realmente se siente la presencia de Dios. En la comunidad cristiana, hermanos, se siente, se mueve la presencia del Señor. Entonces, pero eso es lo que está pasando. Imagínense iglesias que, por lo menos, yo no diría iglesia, ¿no? Pero ellos dicen que es iglesia. Pero una iglesia que se reúne en un bar. Entonces, eso es lo que está pasando en este tiempo. O personas que ya no creen en la Biblia 100% realmente. Muchos han hecho la Biblia a un lado y están creyendo a su manera. No, la salvación no es a nuestra manera. La salvación es conforme a este libro. Este libro define la salvación nuestra. No lo que yo diga. Lo que yo diga no tiene nada. Lo que dice este libro es lo que debemos creer, hermano. Y estar dispuestos a creer por lo que dice este libro sagrado. La Santa Biblia, la Santa Escritura. Entonces, hermanos, no va a haber paz en Israel hasta que venga el príncipe de paz. Y nosotros debemos de estar orando por ese pueblo y reflexionando también para tomar eso a nuestro corazón y decir, Señor, ayúdanos, porque nuestra redención está muy cerca. Y nunca permitir que la frialdad entre en nuestro corazón. Nunca. Dios ha sido bueno con usted.
más que bueno, diría yo. Le ha dado vida, le ha dado salud. Está de pie en este día, no está postrado en una cama. Hay hermanos, escuche esto. Hay hermanos que están enfermos, sufriendo de graves enfermedades y aún así tienen sus manos levantadas adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted que tiene todo, ¿no quiere entregar su vida al Señor? ¿Va a esperar hasta que esté en una cama postrado ahí para entregar su vida al Señor? ¿Va a esperar hasta que el Señor lo zarandee para que usted entregue su vida al Señor? ¿Va a esperar hasta que venga un ay? ¿O va a esperar hasta que esté en el infierno para entregar su vida al Señor? No, hermanos. Hoy Dios nos llama a un arrepentimiento y a un acercamiento. Medite, mire, examinémonos a nosotros mismos y examínese usted. Y mire cómo estamos delante del Señor. Porque si las cosas se van empeorando allá y se extiende una guerra, no sabemos qué magnitudes vaya a llegar. Pero si estamos bien con el Señor, Dios nos va a guardar. Y Dios nos va a ayudar. Y si el Señor toca la final trompeta, y si se toca la final trompeta, y si es esto, póngase a pensar en eso. Y si es esto la llama que va a encender una tercera guerra mundial y va a salir de entre las naciones un líder político que va a llegar allá y va a establecer una paz en Israel y los palestinos. Bueno, vamos a acabar este problema ya. Ya un hombre lo estuvo a punto de hacer en el pasado. Bill Clinton lo estuvo a punto de hacer, pero no era el tiempo. Pero si ahora alguien se levanta, un político audaz, con la sabiduría del mismo Satanás, una sabiduría engañosa, y va y engaña a los israelitas y engaña a los árabes y establece una paz, ¿qué significa eso? Que entonces, antes que eso suceda, antes que se firme ese documento ahí en las Naciones Unidas, o yo no sé dónde, o en la explanada del templo, el Rey de Reyes tocará la final trompeta para su iglesia. El Rey de Reyes viene por su iglesia antes de eso. Solo quiero que usted sepa eso, para que ese día no nos agarre de sorpresa. Póngase en pie, iglesia, en este momento. Póngase en pie en esta hora. No voy a hacer llamado, pero ahí donde usted está, reflexione en su corazón, ¿cómo está su vida con Dios? Y esta es una buena oportunidad para decirle: Señor, ayúdame, aumenta mi fe y ayúdame a caminar en integridad y en rectitud delante de usted. Mientras los músicos se preparan y nos dirigen una alabanza, yo quiero que usted incline su rostro y le pida al Señor: Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos para comprender los tiempos que estamos viviendo. No me vea a mí, ore, incline su rostro. O si usted es un visitante, cierre sus ojos solamente y dígale: Señor, ayúdame a entender las cosas que están pasando en el mundo, a reflexionar bien, y examínese y mire cómo está su vida. ¿Está usted caminando en la verdad? Si Jesús viniera hoy, ¿está usted plenamente seguro, segura de su salvación? Y si no, esta es una oportunidad para que usted le pida perdón al Señor. Ahí en la intimidad, usted y Dios. Por eso no le quise hacer ningún llamado. Simplemente dígale: Señor, ayúdame a estar preparado. Que ese día no me agarre como le agarró a aquellas 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite y se descuidaron, y mientras fueron a buscar aceite, el rey vino, la puerta se cerró y ellas quedaron afuera. Señor Jesús, llena de temor nuestros corazones, pero no un miedo escénico, no un miedo de espanto, no, sino un temor reverente hacia su palabra. Y ayúdanos a amarle con todo nuestro corazón, se lo pedimos
en el nombre de Jesús.